frase: a la suerte hay que acompañarla con perseverancia. A un técnico de fútbol le escuché una vez decir: a la suerte hay que acompañarla con entrenamiento, con esfuerzo, con sacrificio, con estar preparados. Y también tal vez has escuchado alguna vez una frase similar que pretende abordar el mismo resultado, que reza así: la inspiración llega, pero debe encontrarte trabajando. Lo que está por detrás de estos conceptos es que las circunstancias especiales, positivas, pueden visitar a alguien en sus sueños, en sus planes, en sus anhelos, en sus deseos, y pueden ser aprovechados o no. Las circunstancias, la inspiración puede visitar a un artista, puede llegar y visitar a un científico, y puede, en medio de la creatividad de sus esfuerzos, visitarle para hacer positivamente un buen resultado. Si le encuentra esforzado, trabajando, dispuesto, disponible. En el mundo espiritual, en los principios del Dios creador que rigen todo este universo y todas las vivencias y situaciones humanas, el concepto de suerte no existe, porque el concepto de suerte tiene que ver con una circunstancia fortuita que te visita o no te visita. En el criterio de Dios está el concepto no de casualidad, sino de causalidad. Todo tiene una causa y un efecto. Si vivo en las normas de Dios, tengo la bendición asegurada de Dios. Si vivo de espaldas a Dios, me separo, me divorcio de sus cuidados y bendiciones por mi propia decisión. Causa, efecto. No es casualidad, sino es causalidad. Es una ecuación muy simple. Si uno sigue un proceso, seguro obtendrá un resultado. En el andar de la vida muchísimas veces nos sorprendemos con situaciones o experiencias que no podemos vencer, que no podemos enfrentar, en las cuales no podemos salir victoriosos. Y a pesar de eso, a pesar de que son innumerables las situaciones de amenaza, muy pocas veces nos detenemos a analizar si lo que está pasando no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad, y cuál es la causa-efecto, y no nos ponemos o no nos damos el tiempo para examinar si nuestras actitudes o acciones están provocando una derrota o una falta de bendición, o están generando la oportunidad que el Dios de los cielos nos bendiga. Pocas veces las circunstancias nos encuentran trabajando, esforzados, consecuentes, revisando nuestro andar, temeroso de los objetivos que Dios tiene para nosotros, no de miedo, sino temerosos de reverencia. Y entonces, pocas veces, nuestras actitudes o acciones se fijan en buscar la voluntad de Dios, o por qué los resultados no llegan. El Señor estableció los componentes para esta ecuación de resultados de bendición en Isaías capítulo 1, versículo 19, donde describe de esta manera: si quisiereis y oyereis, gozaréis del bien de la tierra. El querer es más que una simple intención. Muchos de nosotros queremos un bienestar, muchos de nosotros queremos o hacemos planes para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestras condiciones laborales, para mejorar nuestros hábitos, pero nos pasamos años planeando y nunca empezamos. En realidad deseamos, pero no queremos en serio, porque cuando uno quiere algo en serio, va detrás de él, lo pone como prioridad, lo establece como un principio y deja otras cosas en segundo plano y lucha por ello. Entonces el Señor dice: si quisieres, si realmente fuere detrás como un objetivo de prioridad, y oyereis, o sea, además de querer con fuerza, con pasión, con entusiasmo, con determinación y con prioridad, el segundo principio que el Señor establece allí es si oyereis, o sea, no basta con todo tu esfuerzo, sino miras las normas, las leyes del universo que Dios ha regido. Si quisieres, si tuvieres pasión, determinación y realmente lo estableces como prioridad,
y oyereis si te dejaréis guiar por mis principios, parece decir Dios, o dice Dios, gozaréis del bien de la tierra, gozaréis de todas las bendiciones que como seres humanos aspiramos, del bienestar, de la plenitud, de la paz, del gozo pleno, de las realizaciones, del andar seguro, no de la ausencia de pruebas o dificultades, sino de la certeza de sus cuidados y bendiciones. Si quisieres y oyeres, gozaréis del bien de la tierra. Allí está la ecuación clara. Obediencia más obediencia, si quisieres, oyeres, siguieres mis planes, obediencia más obediencia es igual a bendición. Gozaréis las bendiciones de la tierra. Esta es la ecuación correcta para la bendición. Obediencia más obediencia es igual a bendición. Aquí estoy, tómame, te rindo mi corazón, dice la expresión que escuchamos cantada. Y me encanta, porque parte del querer y el oír, el buscar la voluntad de Dios, el destinar su vida en las manos de Dios, para que su gracia cumpla sus bendiciones. Como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida, tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama. Soy tu hijo que te ama. Tómame. Quiero estar, Señor. Quiero estar en tu morada. Tómame. Mi futuro está en ti. Tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Vamos, pídele todo tu ser. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo todo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. La rindo a ti, Señor. Dile, tómame. Tómame. Como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida.
compartir con ustedes, para analizar estos principios, cómo ellos se cumplen, en 2 ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a revisar nuestras actitudes y acciones en medio de la vida o el estilo de vida que tomamos para cumplir la ecuación de la bendición. O para preguntarnos si la ecuación de nuestra vida no contempla a Dios y podría ser que por eso la bendición no llegue en plenitud. Hay 2 pasajes, textos muy interesantes en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el proceso de la recorrida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, desde la liberación de Egipto hacia la entrega y la toma de la tierra prometida. Dios le había prometido, Dios le dijo, es de ustedes, y Dios le dijo, vayan por ella siguiendo estas normas y mi dirección. Cuando en las etapas del camino no consideraron los planes de Dios, hicieron lo que quisieron, se rebelaron contra Dios, el camino se les volvió inseguro, las derrotas llegaron, las desgracias como consecuencia de sus gestos y hechos les abrazaron, pero cuando siguieron las normas de Dios, las victorias llegaron y finalmente, por obedecer, la ecuación se cumplió y llegaron a obtener la tierra prometida. Bendición de Dios, obediencia de parte de ellos. Y hay 2 batallas finales o hechos finales que son muy interesantes cuando ya habían recorrido durante 40 años ese largo camino hacia la tierra prometida con sus mujeres, sus niños, un terreno inhóspito, la falta de todas las condiciones saludables de vida y todo lo demás mientras eran errantes durante el peregrinaje difícil de 40 años, estar a punto de entrar a la tierra prometida. Está la expectativa, pero al mismo tiempo hay 2 ciudades, hay 2 enemigos que se interponen en el camino que deben conquistar para obtener el pasaje a la tierra prometida. Una es la ciudad de Jai, otra es la ciudad de Jericó, ambas amuralladas y ambas enemigos que les obstruían el camino. Lo interesante es que allí, en ambas, hay una razón para que aprendamos algunas lecciones. Mientras una es derrota y decepción, la otra es victoria y bendición. Una es una conquista gloriosa y otra una derrota avergonzante. Ambas similares, con realidades muy similares, pero con resultados muy diferentes, fruto de la actitud del pueblo. Miramos la primera, la toma de Jericó. Jericó era una ciudad muy amurallada, que tenía doble muro, muros altos de entre 7 y 9 metros, imposibles de asumir para los armamentos de la época y todo lo demás. Y el relato dice que Dios llamó a Josué, al líder del pueblo, y le dijo, mira, te voy a dar el plan de la victoria que quiero. Tienen que aproximarse, tienen que ir de determinada manera y posicionamiento en la fila, quienes van adelante, los sacerdotes. Tiene que ir el pueblo detrás, dispuesto, disponible y hacer lo que les pido. Tienen que dar una vuelta durante 6 días a la muralla y el 7º día deberán dar 7 vueltas a la muralla y después de la última vuelta, de la 7ª del 7º día, 13 vueltas en total en un plazo de 7 días, deben gritar, tocar las trompetas y la muralla caerá. Humanamente, un plan racionalmente ridículo e inoperante. Humanamente. Pero como Dios quería probar la fe de ellos, la disposición, la obediencia, y ese era el modelo o el método que Dios había elegido, si ellos cumplían eso, humanamente ridículo, pero divinamente planificado, y poderosamente respaldado, no por la astucia de ellos, sino por el plan de Dios, las murallas caían. El relato en el capítulo 6 dice que Josué ordenó al pueblo. Y el relato continúa una serie de eventos donde el pueblo obedece sistemáticamente. Supongo que se preguntarían, pero no parece ridículo, pero tiene sentido, pero ¿te parece Josué? No dudo que la humanidad racional, con el razonamiento y sabiduría que Dios nos dio, hubieran investigado esto. Pero una cosa es investigar, preguntar, y otra es rebelarse en contra, criticar el plan de Dios o tomar otro camino. El pueblo, dice el relato,
que vez tras vez consecuentemente obedeció instantáneamente. No era fácil terminar un día de batalla, deseosos de llegar a la tierra prometida, solo dando una vuelta a una muralla y volviéndose a sus casas, a sus tiendas, a su campamento. Y al otro día levantarse con la expectativa de que queremos llegar a la tierra prometida. Pero la orden era una vuelta y volver a sus tiendas y no hacer mucho más. Debía ser desesperante, debía ser ansiosamente difícil. Pero dice el relato que así lo hicieron. Y esa expresión así se repite. Así lo hicieron, así cumplieron, así fueron. Eso se llama obediencia. Y yo la llamaría obediencia puntillosa. Un escenario de una muralla y una ciudad humanamente inexpugnable, con las herramientas de la época, pero el pueblo con las herramientas de la gracia de Dios. La oportunidad debía sorprenderles obedeciendo. ¿Y qué hizo el pueblo? Obedeció. Y el séptimo día lo hicieron de esa manera, giraron 7 veces, gritaron juntos cuando Josué les ordenó y las murallas se derrumbaron. Era uno de los tantos modelos que Dios usa para decir: no es por la fuerza de ustedes, sino es por mi poder milagroso. No necesito su ayuda, pero lo que sí necesito es que cumplan puntillosamente mis planes para demostrarles que cuando eso ocurre, la bendición les abraza. La ecuación es obediencia más obediencia igual a bendición. El segundo hecho, el segundo relato, tiene que ver con una ciudad que estaba muy cercana, siguiente a Jericó, hacia la tierra prometida. Les quedaba un obstáculo más. Las murallas de Jai, la ciudad de Jai debía ser tomada. Y la orden de Dios es la misma. Lo interesante que era el mismo pueblo, el mismo contexto, el mismo Dios, pero ahora tenían mejores condiciones. El relato dice que comienzan a avanzar y Josué envía a algunos hombres que fueran en calidad de observadores, de espías, para ver los lugares estratégicos por los cuales ingresar a la ciudad, al escenario, para ver las limitaciones geográficas que había, los lugares más peligrosos, para de alguna manera ver cómo avanzar, para ver cómo estaba defendida la ciudad. Y toman esos cuidados de hacerlo, aunque Dios aseguró su bendición, ellos sentían que debían hacerlo con la prudencia y con su esfuerzo. Todo dependía de Dios, pero había cosas que ellos debían hacer. Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Y continúa el relato diciendo que cuando esos hombres volvieron, después de hacer ese análisis de la estrategia numérica, geográfica del lugar, le dicen a Josué: no es necesario que subamos todos, que todo el ejército suba, sino con 2 o 3 mil hombres serán suficientes porque tomarán con facilidad la ciudad. Y así fueron. Subieron al pueblo, pero dice el relato que los 3.000 hombres que subieron huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y les persiguieron y huyeron despavoridos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué un escenario más fácil, con una ciudad más pequeña, menos defendida, donde era necesario que fuera un puñadito de soldados a tomarla, vuelven huyendo? Y la clave parece estar en la queja que Josué hace con Dios. Y Josué se queja con Dios. Y cuando Josué se queja contra Dios, viene a decirle: ay Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo por el Jordán? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué nos has cuidado este tiempo y nos entusiasmaste si nos ibas a evitar la entrada justo cuando estamos a un pelito de llegar? ¿Por qué nos trajiste aquí para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán, nos hubiéramos quedado allá. Si supiéramos de esto, nos hubiéramos quedado allá. Porque nos van a borrar de la faz de la tierra. Entró en depresión, entró en ansiedad. En vez de analizar las realidades y las consecuencias o preguntarle a Dios el para qué, le pregunta el por qué. Y entonces Dios en el versículo 10 del capítulo 7 viene a responderle.
Sería bueno que después miraras el capítulo 6 y el 7 con detenimiento. Como tenemos poco tiempo, solo lo sobrevolamos y levantamos los principios claves. Pero el versículo 10 dice, y el Señor le dijo a Jehová, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Por qué te pones en ansiedad? ¿Por qué me criticas? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué no buscas la razón? ¿Por qué no examinas la ecuación si es la correcta o no? ¿Por qué no te preguntas si la victoria de la otra ciudad llegó porque me obedecieron puntillosamente? ¿O será que aquí hay alguna cosa? Y entonces Dios viene a decirle en el versículo 7, el gran problema es que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, tomar lo que es de Dios para uso mío y para fruto mío. Y Dios le dice, alguien de entre el pueblo ha tomado el botín de guerra, ha tomado la conquista de la ciudad que les di, que les entregué, que es un bien para que el pueblo pudiera seguir avanzando y en victoria y que debía ser dado en honra a Dios. Alguien lo ha tomado y lo ha escondido. Y cuando buscan, descubren que había alguien que había tomado dinero, piezas de plata, riquezas, un manto muy lujoso con el cual se encandiló y se enamoró. Y todo eso, en vez de dejarlo porque la orden era no tomaréis nada del botín, Dios le dice a Josué la razón por la cual la ecuación no está resultando es porque obediencia más obediencia es igual a bendición y desobediencia más desobediencia es igual a desgracia, a maldición que es falta de bendición. Aquel hombre vino para decir, vi un manto hermoso y no pude quedarme sin él. Vi monedas de plata, vi riquezas y lingotes y con ellos me quise quedar. Y lo tengo escondido en mi tienda. Y Dios dijo, eliminen esta situación. Y cuando rescataron eso, la bendición llegó. Tenían que limpiarse, tendrían que avanzar en esa dirección. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar
que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, oh, y sin importar cuál sea el llamado, él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar a dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón, un corazón, oh, un corazón. ¿Cuál es tu botín? ¿Qué es lo que has conquistado? ¿Qué es lo que tienes como un tesoro que quieres esconder para ti? ¿Qué quieres dejar sin que permanezca o pertenezca para gloria de Dios o para bendición de otros? Dios nos ha dado tiempo, nos ha dado salud, nos ha dado capacidades, nos ha dado bienes, nos ha dado ánimo. Y todas esas cosas espera que las usemos para su gloria. Si quisieres y oyeres, gozaréis del bien de la tierra. Todo es bendición de Dios y nosotros somos administradores de Dios. Lo que Él nos ha dado es para la bendición de Dios. Y entonces la pregunta es, si tú no te estás pareciendo a aquel hombre que tomó aquellos bienes que deben ser de Dios y los quiso usar y esconder para Él, y por eso no llegó la bendición. Tal vez debieras examinar si lo que estás viviendo no tiene que ver con lo que le estás quitando a Dios o estás escondiendo de Él. Es una lección donde el botín debe ser para Dios, las conquistas deben ser para la gloria de Dios y no para nuestra propia vida. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Tal vez lo usas egoístamente más para ti que para bendecir a otros. Nunca tienes tiempo para bendecir a otros, visitar a un enfermo, para realizar un acto que contribuya con la necesidad de alguien, para favorecer a alguien en medio de una situación, para hacer tiempo para estar con alguien que está sufriendo y animarle y animar su corazón. Tal vez no haces tiempo para levantar el teléfono, mandarle un WhatsApp, hacerle una llamada, porque estás muy ocupado. En realidad no estás ocupado en ti mismo. Has tomado el botín del tiempo, que es un regalo de Dios, y en vez de usarlo también para bendecir a otros, lo usas egoístamente, lo escondes para ti. Algunos de nosotros usamos tanta pasión para perseguir lo que queremos, para perseguir los sueños, el éxito, las cosas que anhelamos. Pero esa pasión no la usamos de la misma manera para bendecir a otros. A nosotros les damos lo que sobra. A Dios le damos las migajas, lo que sobra, y nos quedamos con las mejores cosas. ¿Cómo estás usando tu pasión? Es un botín, es un regalo de Dios. Dios ha puesto en el corazón del hombre, en la mente, ánimo, esfuerzo, inteligencia, creatividad. Todo eso quiere que lo usemos para enriquecer su gloria, para vivir de tal manera que le honremos, para usarlo para sus criaturas. ¿Qué tal tus prioridades? Capaz que están desenfocadas. La palabra del Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Mira la ecuación, busquen primero el reino de Dios. Obediencia más adoración más obediencia es igual a bendición. Y todas las cosas serán añadidas. Y todas las cosas te perseguirán en bendición. Y nosotros hacemos al revés. Queremos conquistar por nosotros y no tenemos la bendición de Dios. Y Dios dice, búsquenme primero a mí, que yo me encargo del resto. ¿Qué tal tus bienes? ¿Con qué pasión los usas para satisfacer tu propio interés o antojo? Pero con qué poca disposición los usas para honrar a Dios, para bendecir a otros, para
honrar las necesidades y bendición de otros? ¿Qué tal tus capacidades? Puedes usar todo lo que sabes, lo que conoces, tus conocimientos, tu experiencia, las cosas que has aprendido, tu oficio, tu experticia. La puedes usar para generar dinero, para buscar tu bien, para andar en tu bienestar. ¿Y cuánto de eso lo usas para asistir a alguien que tiene una necesidad y no puede pagar a alguien que lo haga? ¿O cuánto de eso lo usas para aún cobrándole a alguien, porque es tu oficio, hacerlo de tal manera que bendiga a Dios y bendiga a esa persona? Y aunque sea tu trabajo, lo hagas de tal manera que tus capacidades honren a Dios y bendigan al otro con un buen trabajo. ¿Qué tal tus habilidades o capacidades o experiencias que Dios te ha dado, sufrimiento, gozo? ¿Cómo lo usas para animar a otros, aconsejar a otros y bendecir a otros? Saúl fue un personaje, un rey del pueblo de Dios muy conocido, el rey Saúl, muy famoso, enriqueció a la nación, fue fantástico. Pero en una ocasión Dios le había dado una orden y él tomó para sí lo que de un botín habían conquistado. Y Dios había dicho que no quedaran con nada de los botines de la conquista, pero él dejó que el pueblo eligiera los mejores ganados, las mejores riquezas y las trajera al pueblo. Y eso fue lo que ofendió a Dios. Tomados para sí cuando no debieran ser, desobediencia. Y Dios destituyó a Saúl y lo dejó de considerar y perdió el reinado. Porque cuando el profeta de Dios lo visitó para ver qué pasaba, escuchó unas ovejas que balaban por allí y dijo: ¿qué es ese bramido, balido de ovejas que estoy escuchando? Le dijo: el pueblo lo tomó y yo lo dejé. Eran buenas, estaban bárbaras, las trajimos para honrar a Dios, queremos hacer un sacrificio. Mentira, era un botín que se habían apropiado. Eso se llama desobediencia, no importa cómo lo adornemos. Tal vez tú y yo seamos expertos en adornar. Quiero tener mucho tiempo, mejor tiempo y trabajar menos para honrar a Dios. Pero tomas ese botín y lo usas para ti. Quiero perfeccionarme, estudiar más, capacitarme, tener mejores experiencias, capacidades, experticias, oficios. Porque quiero que esto honre a Dios. Y cuando los tenemos y nos capacitamos y estudiamos y nos perfeccionamos y lo obtenemos, lo usamos para nosotros. Tomamos el botín, la honra de Dios, y la usamos egoístamente para nosotros. Por eso no tenemos bendición en nuestros trabajos o esfuerzos. ¿Y qué tal nuestros bienes? Decimos: quiero honrar con mis bienes a Dios. Señor, quiero tener mejores condiciones, mejor casa, mejor vehículo, mejor esto, mejor lo otro. Y le prometemos a Dios que lo vamos a usar para Él. Cuando lo tenemos, solo lo usamos egoístamente. Tomamos el botín de Dios y lo secuestramos para nosotros. Por eso tal vez los bienes y los anhelos y los sueños no tienen la bendición de Dios. Tal vez es tiempo que tú y yo analicemos, nos detengamos y analicemos si la ecuación de Dios será la que no nos está dejando tener bendición porque no estamos obedeciendo sus normas, porque estamos tomando aquellos bienes que son de Dios, que Él dijo que no los tomáramos para nosotros, y los secuestramos para nosotros. ¿Cuál es tu botín? ¿Cuál es el botín que estás tomando? Tu tiempo, tus mejores pasiones, tus pasatiempos, tus prioridades que están desajustadas con las de Dios, los bienes que anhelas y tienes y vas conquistando, las capacidades. Si quisieres y oyereis, gozaréis del bien de la tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cerramos con esta linda canción que tiene una frase poética muy hermosa y dice: no hay lugar más alto, no hay lugar de más honra, de más satisfacción, no hay lugar que sea el clímax de lo mejor que me pase en la vida. No hay lugar más alto, dice la canción, que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar arrodillado contra el suelo. ¿Por qué? Porque el ser humano busca el encumbrarse, el honor, los bienes, los disfrutes, las prioridades, el pasatiempo, los bienes como botín de orgullo y enriquecimiento propio. Y la canción dice, tomando los principios de Dios: no hay lugar más alto que estar a tus pies, que honrarte. No hay nada mejor que seguir la ecuación de obediencia más obediencia, adoración más adoración, es igual a bendición. Nada se compara con que uses lo que tienes y has recibido de Dios para la gloria de Dios,
y que ese botín, que son los bienes de Dios que te ha dado, no los secuestres para ti. Examínate. En vez de ir como Josué a quejarte a Dios porque la bendición no llegó, porque los dejó a mitad de camino, en vez de echarle la culpa a Dios, revisa si en medio tuyo no hay un anatema, no hay un secuestro de las cosas de Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.